Primeramente, gracias por permitirme una vez más estar en su presencia y poder compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que nos hable al corazón y convenza a muchos que están andando mal delante de su presencia y se puedan arrepentir y convertir. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo primeramente que somos seres humanos que siempre pecamos. Te pedimos perdón, Señor, de todo corazón, porque nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús por todos los pecados cometidos hasta estos momentos, sean palabras, pensamientos u obras, que han contristado tu presencia y quebrantado tus mandamientos. Una vez más te pedimos perdón, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos laves con tu sangre, y que tu presencia y tu palabra puedan limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Creemos que has empezado la buena obra en nosotros y creemos que tú la estás perfeccionando día en día y nos estás transformando de gloria en gloria. Por eso declaramos por fe que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Rápidamente vamos a Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bendito sea Dios. Vamos a meditar, vamos a hablar esta mañana bajo el título, el tema, Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores, bendito sea el Señor, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso quiere decir que Dios no va a oír a aquellos que estén pecando constantemente, pero si alguno es temeroso, el temor que es apartarse de todo lo malo, apartarse del mundo, apartarse de todo lo que hacíamos antes, y hace toda su voluntad, o sea, empieza a obedecer a todo lo que el Señor dice, a ese va a oír. Nunca va a oír a alguien que no le obedece, ni que no le tiene temor, si sigue haciendo lo malo. Al Señor está hablando acá que bien claro que Dios no oye a los pecadores, porque hoy en día han aparecido muchos predicadores, muchos hombres y mujeres que enseñan que Dios oye a todos, que todos somos sus hijos, que Él nos ama, y sea lo que estés pecando, Él te perdona y sigue adelante porque Él nos quiere así como somos pecadores. Vuelve a pecar y cáete y levántate y sigue pecando porque Dios te va a oír, perdón, pídele perdón y sigue adelante. Y eso no dice las Escrituras. Si fuera así como dicen que todos pecamos todos los días y hacemos lo malo de antes y pedimos perdón y seguimos adelante, ¿qué hacemos predicando nosotros y qué hacemos hombres y mujeres en el mundo entero que nos hemos apartado de todo lo malo, que vivimos para el Señor todos los días? Entonces dejamos todo eso y nos vamos a pecar. Y de ahí le pedimos perdón y seguimos adelante. Y que cuando venga el Señor nos lleve a todos. No, mi Señor es justo. Por eso dice que dentro de la tierra está la paja y está el trigo. Está la luz y las tinieblas. Está el Espíritu Santo y ¿qué? El Espíritu inmundo. Hay dos caminos, no un solo camino. Hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Y Dios nunca va a oír a un hombre que no le tiene temor y a uno que no le obedece. Un padre que tiene dos hijos y un hijo le hace caso, el otro no le hace caso, el que le pide carro y no le obedece no le va a dar, le va a corregir. Y al que sí le hace caso y le pide un carro, le va a dar y lo va a engreír. ¿Por qué? Porque lo obedece, porque no es un hijo que es obediente y que nunca se revela y que siempre está haciéndole caso a todo lo que le dice, pero al que no le hace caso no le va a oír, más bien lo va a corregir hasta que le haga, si es que lo ama, lógicamente. Mi Señor es igual, Él ama a todo el mundo y no va a oír a aquellos que no se han entregado su vida a Él, no le han recibido como Señor y Salvador a Jesucristo, y no les va a oír a los cristianos que dicen que aman a Dios y no quieren tenerle temor y no quieren obedecer a su palabra, sino que se siguen complaciendo en hacer el pecado. Y van a esas iglesias donde los predicadores le dicen que Dios oye a todos y que tú puedes pecar, levántate y sigue adelante porque el Señor te oye. O sea, que puedo seguir pecando. Sí, Él te ama. Así como pecador, quiere ser venir por los pecadores. Y permiten que los cristianos sigan viviendo y practicando el pecado, que vivan en ese hábito del pecado y que nunca le digan que Dios no oye a los pecadores. Alabado sea el Señor. Porque acá la palabra dice que Dios no oye a los pecadores, adelante, futuro, todos los días, un hábito, no que tú peques. Como seres humanos tenemos el pecado y siempre, una u otra manera le fallamos a Dios, pero no es lo mismo en diferentes cosas.
Vamos a aprender por la Biblia qué dice la palabra, si es que nosotros vivimos en pecado o es que nosotros nos apartamos del pecado. Alabado sea el Señor. Porque el apóstol Juan dice que no nos dejemos engañar. Vamos a 1 Juan capítulo 3. Alabado sea el Señor. 1 de Juan capítulo 3. Bendito sea el Señor. Versículo 7 al versículo 9. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7 al 10 le vamos a leer para que vean que hay dos clases de hijos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7 al versículo 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Ojo, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, no obedece a Dios y no ama a su hermano, no es de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces Dios nos está hablando por su palabra que el que practica el pecado ya no es su hijo de Dios. Porque el que ha nacido de Dios dice que la simiente de Dios permanece en él y no lo deja pecar. No puede pecar porque ha nacido. Pero una cosa es practicar el pecado y otra muy diferente es pecar. Porque Dios está hablando que Él no oye a los pecadores. O sea, tienen un hábito de vida de estar pecando siempre. ¿Qué es practicar el pecado? A ver, para salir, porque dice que los que practican el pecado son hijos del diablo y los que practican la verdad o un nacido de Dios no practican, sino pecan. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es ¿qué? Pecar. Vamos a ver un ejemplo. Hoy en día vemos que cuando corren en la mañana hay bastante gente que practica el atletismo o el footing. Eso se llama practicar el footing o quieren practicar el atletismo. Todas las mañanas es un hábito de vida que salen a correr. Otros van al gimnasio y practican el levantamiento de pesas. No están tranquilos si todos los días no están en el gimnasio. Otros les gusta salir a trabajar en las noches y se van a jugar pelota. Practican el fútbol todos los días. Salen de trabajar y cansados van a jugar porque es un hábito de vida. Hay muchos que les gusta ir al internet, practican el estar metidos en esa máquina, todos los días están metidos ahí, si no están un día ahí se enferman. Es un hábito de vida el que uno practica una cosa. Alabado sea el Señor. ¿Cómo uno practica el pecado? A ver, un cristiano. Antes de conocer a Dios, nosotros practicábamos el pecado. Le pongo un ejemplo. Todos mentíamos. Aquel que diga que no ha mentido es peor o es hijo del diablo. Porque el diablo miente. Todos nosotros antes de conocer a Dios mentíamos y con facilidad. Cada vez que teníamos problemas o queríamos salir de un problema, mentíamos para quedar bien y para que no nos chapen la mentira, seguíamos mintiendo. Entonces por más que reconocíamos que hemos mentido, seguíamos. Le decíamos a la esposa, le decíamos al jefe, al compañero, ya no lo voy a mentir, ya no lo voy a hacer. Pero seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Como hombre casado a mi esposa, yo antes de conocer a Dios siempre le hacía cosas y le decía, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer, pero discúlpame, ya no lo voy a hacer. Lo volvía y lo volví a hacer. Los hombres que toman siempre pedían perdón o disculpas, ya no lo vuelvo a hacer, pero discúlpame, ya no tomo, ya, ahora sí voy a cambiar. Y nunca, seguías tomando. Hombres que pegaban a sus mujeres, perdóname o discúlpame, mi esposa ya no te voy a pegar, no lo voy a hacer nunca más. Y seguían pegando, insultando, humillando, seguían. Como seres humanos, antes de conocer a Dios, practicábamos el pecado. Era un hábito de vida, no podíamos cambiar, porque este cuerpo es el pecado. Y nos tiene la tendencia a llevarnos a hacer lo malo. Pero eso era antes de conocer a Dios. Porque cuando conocimos al Señor, le entregamos nuestra vida, la simiente, Él nos engendró, Él nos hizo nacer espiritualmente. Ahora el Espíritu del Señor está en nosotros. Y no nos deja pecar, no permite que pequemos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, alabado sea el Señor. No es como uno enseña, no es como uno le dice que usted puede pecar y pecar y pecar, y el Señor le ama y le perdona y le sigue adelante porque Él lo entiende. Eso es mentira del diablo, porque el que practica el pecado es del diablo. Yo veo ahí en el televisor, veo en las redes cómo personas sacan videos corriendo, acercándose para decir voy a orar por ti. ¿Cómo un ser humano se va a acercar a Dios sin haber reconocido que es pecador?
Todos los días nosotros siempre hacemos algo que va en contra de la voluntad. Pensamos, hablamos y no podemos acercarnos a Dios de frente y para decir voy a orar por ti si no reconocemos a Dios que somos pecadores. Pero no practicamos el pecado. Le fallamos en muchas cosas, diferentes cosas, pero no es lo mismo. Una cosa es un hábito y no un pecado. Un ejemplo, si usted le pide perdón a Dios porque mintió un día, que no lo debe hacer, usted dice, perdóname Señor en el nombre de Jesús, yo me arrepiento y me aparto, ya no vuelve a mentir. Porque si sigue mintiendo, usted está practicando un pecado. Igual, si a usted le gusta hablar lisuras, si usted le dice, Señor, perdóname, yo me arrepiento, me aparto en el nombre de Jesús, y le pide perdón y al día siguiente sigue hablando lisuras, usted está practicando el pecado. Y cualquier mandamiento que haya en la Biblia, dice Santiago capítulo 4 versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos los mandatos del Señor que están en las Escrituras son mandatos, órdenes del Señor, que dice que no debemos hacer eso. Y si usted contradice o usted va en contra de lo que el Señor dice, y usted tiene un hábito de vida en un pecado, entonces usted está practicando el pecado. Dice que tenemos que soportar y perdonar, Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, hacedlo vosotros. Si usted dice que es cristiano y usted ha nacido, usted tiene que soportar. Si usted no soporta y no perdona, y usted le gusta molestarse, enojarse y siempre estar discutiendo y peleando, usted está practicando el pecado. Porque Él manda soportar y perdonar. Pero si usted no le gusta soportar y perdonar y se queja, reniega y discute y pelea y vive como perro y gato en su casa, perdóneme, usted practica el pecado. Porque el que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado. No es un hábito de vida pecar en alguno de los mandamientos del Señor. Le podemos fallar un día en el carácter, al día siguiente le podemos fallar en un pensamiento malo, al día siguiente le podemos fallar en otra cosa, pero no nos hace un hábito de vida el practicar el pecado, el pecar en una sola cosa todos los días, o interdiario. Por eso dice que el que practica el pecado es del diablo, bendito sea el Señor. Y eso éramos todos, antes de conocer a Dios, pero ya no, hemos nacido de nuevo. Por eso Pablo dice que éramos nosotros antes. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Alabado sea el Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace la pregunta. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire que dice acá, y esto erais, ya no son, erais, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos, ya no somos, éramos. Si tú tenías esa costumbre de fornicar, adulterar, pelear, discutir, blasfemar, tomar, hablar lisuras y hacer todo lo malo que está diciendo la Escritura, y que todo lo que dice la Biblia, éramos, ya no lo practicamos, ya no vivimos, no es un hábito de vida. Fallamos humanamente en otras cosas, no es lo mismo. Alabado sea el Señor. Le pongo un ejemplo, dice Mateo 5:28. De cierto os digo que aquel que mire una mujer para codiciar o un hombre para codiciar, ya adulteró en su corazón. Si tú dices, reconoces, hombre o mujer, que ves a una persona que no es tu pareja y lo deseas y piensas tener algo con ese hombre, estás pecando el adulterio y la fornicación. Si tú le pides perdón a Dios y le dices, perdóname, yo me arrepiento y me aparto en nombre de Jesús, ya no lo vuelves a hacer. Pero ¿qué pasa si sigues saliendo a la calle, sigues mirando al hombre y mirando a la mujer con codicia, deseando tener algo, queriendo hablarle, queriendo saludarle, tener una amistad, algo? Porque Dios conoce la intención. Así a ti te gusta estar mirando a los hombres y a las mujeres con codicia, tú estás practicando el pecado. Y el que practica el pecado, 1 Juan 3:8, es del diablo. Una cosa es pecar y otra muy diferente es practicar el pecado. Por eso Dios, cuando habló por el profeta Isaías, le dijo
¿Quién cree que se va a salvar si está pecando en lo oculto? Hoy en día los pecados son ocultos. Cristianos que están en las iglesias y que hacen su pecado en su casa, por internet, por la calle, por el mercado, en el trabajo o por el WhatsApp, empiezan a hablar con otras personas y Dios los está mirando y cree que nadie lo ve. Mire que dice Isaías, vamos Isaías. Alabado sea el Señor. Isaías 64:5. Isaías 64:5. Bendito sea el Señor para siempre. Saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia. Alegre fue el Señor al encuentro del que hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, o sea, obedecían. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, dice. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo, hábito de vida. ¿Podremos acaso ser salvos? Alabado sea el Señor. El Señor se alegra, dice, porque aquel que hace justicia y se acuerda de Él siempre en todos sus caminos. O sea que está obedeciendo, está teniendo temor a Dios y siempre está obedeciendo. Dios está alegre. Pero aquel que dice que peca y persevera en pecar, largo tiempo sigue, hábito de vida, Dios está, dice, enojado. Y no se van a salvar, no se van a salvar. Aquel que practique el pecado no se va a salvar. ¿Acaso podremos ser salvos? Aquel que tenga un hábito de vida en practicar un pecado no se va a salvar. Acá está diciendo, se enoja porque está pecando, perseverando en el mismo pecado. Si te gusta mentir, tienes ese hábito de vida cristiano, estás practicando el pecado, no te vas a salvar. Si te gusta pelear, te gusta hablar lisura, si te tienes amor al dinero, si no soportas y perdonas, si te gusta adulterar, fornicar, si te gusta mirar con deseo al hombre, a la mujer, estás practicando el pecado. Y todo lo que vaya en la Biblia y que Dios te mande a hacer y no lo hagas y vas en contra de la Biblia, entonces estás practicando ese pecado. Dios se enoja. Y no te vas a salvar, porque nosotros no practicamos el pecado. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Porque nosotros que pecamos también le fallamos a Dios, pero no practicamos el mismo pecado, entonces con dificultad nos vamos a salvar. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 al 19. Alabado sea el Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ojo. Y 18, si el justo, el que obedece, el que tiene temor a Dios, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el que conoce las Escrituras y el que no obedece? Y el pecador que no quiere ni siquiera tener temores, no reconoce como Señor y Salvador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, o sea, obedece a Dios. Si nosotros que obedecemos, hermanos, todos los días estamos pidiendo perdón y viviendo en obediencia a su palabra, porque el justo, ¿quién es? Dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, los que obedecen, los que hacen. Esos son justificados. Y en Hebreos 10:38 dice que, mas el justo vivirá por fe todos los días, obedece y cree al Señor y confía en el Señor. Y si retrocediere, dice, no agrada a mi alma. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Un hombre, una mujer que ha nacido, no practica el pecado. Le falla a veces porque su humanidad le lleva a hacer algo que va en contra de la voluntad y reconoce, pide perdón a Dios y se aparta y sigue obedeciendo y sigue humillado a Dios, tiene temor a Dios. Pero eso dice, con dificultad tenemos que salvarnos. Por eso nos ha dado la oración, para reconocer que hemos fallado y le decimos, Señor, perdóname, yo me arrepiento y me aparto. No sigo un hábito en ese pecado, no sigo pecando en lo mismo. Porque eso es un hábito de vida y ese es practicar el pecado. Pedimos perdón a Dios y seguimos adelante obedeciendo, humillados todos los días con temor a Dios. Alabado sea el Señor. Con dificultad nosotros nos vamos a... ¿Dónde aparece el impío? Aquel que está en las iglesias encubiertamente haciendo cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Pensando, hablando, criticando, murmurando, peleando, discutiendo, buscando división. ¿Dónde quedan esos hombres que son impíos?
¿Dónde queda el pecador, aquel que ni siquiera quiere reconocer que es pecador y que vive ni aceptando al Señor Jesucristo? En el lago de fuego, porque no se han arrepentido, porque no han conocido a Dios, no han nacido de nuevo, siguen practicando el pecado. Alabado sea el Señor. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Un hábito de vida pecando y pecando, pecando en lo mismo, el mismo pecado, no diferentes pecados. El mismo pecado, es un hábito de vida en un pecado. Y el que practica es el diablo y no se va a salvar. Bendito sea el Señor. Porque si practicamos el pecado, escúchame hombre y mujer, si usted tiene un hábito de vida en practicar el pecado y no se quiere apartar, Dios no lo va a oír. ¿Sabe por qué? Vamos a Isaías capítulo 59. Isaías 59. Vamos a ver por qué. Primeramente porque Dios es santo. Mi Señor es santo. Isaías 59, versículo 1 al versículo 8. Mire que dice la palabra de mi Dios. Isaías 59, versículo 1 al 8. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, que te gusta pecar con facilidad en lo mismo, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablen vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Alabado sea el Señor. Acuérdese en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés fue llevado a una visión, una zarza de fuego. Y cuando Dios lo vio que se estaba acercando, le dijo, Moisés, Moisés, le dijo, y él dijo, ¿qué? Detente. Y quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Oiga, la tierra, ni siquiera ahora que Él habita en nosotros. La tierra que estaba pisando Moisés era santo, no podía acercarse con las sandalias que representaban la sangre derramada, lo que había hecho en contra de lo que Dios no le mandó hacer. Tenía que quitarse la sandalia porque esa tierra, polvo, era santo. ¿Cómo cree usted que uno va a hablar con Dios estando en pecado, practicando el pecado? ¿Cómo cree que un hombre o una mujer va a acercarse a Dios tomando, bailando, discutiendo, airado, hablando groserías, mintiendo, fornicando, adulterando? Y le pides perdón y sigues viviendo de la misma manera en ese hábito de practicar ese mismo pecado. ¿Cómo te vas a acercar a Dios a hablar con Él? Dice que uno hace una división entre Dios y Él. No, le da una división espiritual. A Dios no le puede, por más que quiera, no puede voltearle el rostro, no puede ayudarlo, porque el pecado no permite a Dios que accione en su vida. Hace una división. Dios esconde su rostro, porque Él es santo. No puede ir en contra de su palabra. Alabado sea el Señor. Y no conocen camino de paz. Vea usted cómo viven. Cristiano que ha nacido de nuevo y no practica el pecado, tiene paz, tiene gozo. Vienen problemas, vienen dificultades, viene escasez, viene enfermedad, pero el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la fe, el dominio propio, está siempre vivo. Son frutos. Nosotros no vivimos desesperados, afanados, turbados, discutiendo, peleando, llorando y viviendo en angustia, porque ese hombre no ha nacido, está practicando el pecado. El afán también es pecado. Aquel que está afanado todos los días está practicando el pecado. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Si tú estás afanado en cualquier problema, estás pensando y estás siempre buscando la solución, estás practicando el pecado. Le pides perdón a Dios y sigues afanado, estás practicando el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Alabado sea el Señor. Por eso Dios no te responde, por eso sigues viviendo como vives, por eso tus hijos están perdidos, por eso tu esposa, tu esposo no cambian, porque estás practicando el pecado. Por más que ores y ores, ayunes, Dios no te va a oír.
mientras que sigas en ese hábito de practicar ese mismo pecado. Alabado sea el Señor. Porque el que practica el pecado y peca con facilidad, hermanos, oiga, lo aborrece a Dios. Bendito sea el Señor. Y lo hace a escondidas, como hemos leído. Santo es para siempre el Señor. Y piensa que nadie lo ve. Alabado sea el Señor. Mire que dice Isaías 29:15. Alabado sea Dios. Isaías 29:15. Mire que dice. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Mucho cristiano que va a las iglesias y habla de Dios, está pecando en lo secreto, en las tinieblas, se esconde en el barrio, en los amigos, niegan que son cristianos, pero delante de los cristianos dice, sí, yo creo en el Señor, yo lo amo y mi Señor, hasta comparten versículos bíblicos, hasta hablan la palabra por el Face, por las redes, pero salen de ahí y siguen pecando, siguen practicando el pecado, y creen que nadie los ve, están encubriendo el pecado, no se están apartando de ese pecado, siguen practicando ese pecado. Y un pecado que hoy en día lo practican muchos cristianos es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se apartaron. Se extraviaron de la fe. Oiga, muchos cristianos te hablan de Dios, pero tienen amor al dinero. Si tú tienes amor al dinero, te vas a dar cuenta rápidamente. Le pongo un ejemplo. Cuando un hombre y una mujer se aman, ¿acaso el hombre comparte a su esposa con el vecino? ¿Acaso la mujer comparte al esposo con la vecina? No, es para él o para ella nada más. Se aman, no lo va a compartir nunca. Si tú tienes amor al dinero, hombre y mujer de Dios, te vas a dar cuenta porque tú no quieres compartir tu dinero con nadie. No quieres ofrendar para la obra, no quieres ayudar al necesitado. No quieres invertir en el reino de Dios. Y si das con tristeza y aún un poquito para quedar bien. No quieres soltar el dinero, no quieres invertir en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque amas el dinero. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta que amas el dinero? ¿Cuánto tiempo le das al Señor al día? Pero ¿cuánto tiempo le das para buscar la plata? ¿Por qué dicen Proverbios 2:4? Si como la plata la buscares, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Escucharon el mensaje anterior? ¿Quieres sabiduría? Oiga, busca como la plata. ¿Cuántas horas trabajas? 8 horas, 10 horas. Si es tu negocio personal, trabajas hasta 15 horas, madrugas por buscar la plata. ¿Por qué no buscas leer, escudriñar la palabra, examinar bien cuidadosamente la escritura, horas y horas, el orar, el escuchar la palabra? ¿Cuánto tiempo le das? Ahí te vas a dar cuenta a quién amas más. ¿Amas más a Dios o amas más al dinero? Porque si amas más al dinero, más tiempo le vas a dar a buscar el dinero. Y si amas a Dios, más tiempo le vas a dar a Dios. Sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Predican la palabra, pero hay alguien que sí le conoce, que le está mirando que usted está practicando el pecado. Que sabe que usted ama el dinero, que usted ama ese pecado. Usted sigue y sigue y sigue, porque mucho cristiano ama el dinero. Y sigue predicando la palabra. Y ni siquiera le da tiempo al Señor por buscar el dinero. Y eso también es practicar el pecado. Alabado sea el Señor. Aquel que ama el dinero, más tiempo va a estar buscando el dinero que buscar la voluntad del Señor. Alabado sea el Señor. Y dice que el que practica el pecado, el que peca con facilidad, aborrece a Dios. Proverbios 8:36. A ver si es verdad. Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Aborrecen a Dios, dice. ¿Dios lo ve así? O amas a Él, o aborreces la otra cosa. O a Él le das el primer lugar, o le das el primero a la otra cosa, le das el mundo. Nadie puede amar a Dios y las riquezas, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, o amar a uno y despreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ninguno, dice, puede servir a dos señores. ¿A quién amas más?
¿A quién tienes la estimación? ¿A quién le das el primer lugar? Por eso también eso es practicar el pecado. Puedes hablar de Dios, puedes decir, hasta puedes aprenderte la Biblia, pero si tú estás practicando un pecado, aborreces a Dios y amas la muerte. ¿Por qué dice que ama la muerte? Porque el que practica el pecado, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Aquel que tenga el hábito de vida de practicar el mismo pecado, está perteneciéndole al diablo y muere espiritualmente. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, bendito sea el Señor. Por eso dice acá, defrauda su alma, no su carne, porque va a morir espiritualmente, porque tiene un hábito de vida y le pertenece al diablo, porque está practicando el mismo pecado. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros como seres humanos también, hermanos, somos seres humanos. Y hay dos cosas en nosotros que nos permite pecar. Primeramente, este cuerpo humano. Este cuerpo es el pecado. Y este cuerpo siempre nos va a llevar a hacer algo malo y pecar delante de Dios. Pero no es un hábito de vida. No es algo que nos domine, no nos gobierne, sino que pedimos perdón y nos apartamos. Vamos a 1 Juan. 1 Juan capítulo 1, a ver si es verdad. Bendito sea el Señor para siempre. 1 de Juan capítulo 1. Alabado sea el Señor. Versículo 8 al 10. Santo es para siempre el Señor. 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un momentito ahí. Si decimos que no tenemos, ojo, no dice si pecamos. Si decimos que no tenemos, habla de que tenemos algo siempre, pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dos cosas que nosotros sí pasamos como seres humanos. Una cosa dice que tenemos pecado. No porque queremos, esto ya pasó desde Adán. Transmitió el pecado a todos los seres humanos. Desde que nacemos ya tenemos el pecado. Por eso dice que el pecado está en nuestra concupiscencia, en la carne. Mire que dice Pablo, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 14 al 17. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 17. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Dios de la gloria. Romanos 7, 14 al 17. Mire que dice Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ya nos vendieron al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo es el pecado. Por eso el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Este cuerpo es el pecado. Por eso no podemos acercarnos a Dios, como yo veo que se acercan ahí en el internet, en el Face, en el YouTube, muchos hombres y mujeres corren ahí grabando un video y de frente dice, no cortes, voy a orar por ti. Y empieza a hablar con Dios de frente. ¿Cómo Dios va a hablar con esa persona si está practicando si está pecando? Y si tú sigues haciendo eso, estás practicando el pecado. Le perteneces al diablo porque no estás reconociendo que tú tienes pecado en tu cuerpo. Y para hablar con Dios tienes que reconocer primeramente que tienes pecado. Señor, perdóname porque estoy en pecado. Este cuerpo es el pecado. Y no me cree. Vamos a ver si es verdad, si es que primero no reconoces que eres un pecador. Lucas capítulo 18. ¿Cuál es justificado y cuál no? A ver, vamos a ver. Lucas 18. Versículo 9 al versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
Mas el publicano, el pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, el que confesó, el que dijo que era pecador, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Esas personas que salen, que cuelgan videos y diciendo: espera, no cortes, porque voy a orar por ti, y de frente empieza a hablar con Dios. Oiga, está practicando el pecado, porque para hablar con Dios primero tenemos que reconocer que tenemos pecado, que hemos pecado. Antes de orar tienes que decir: Señor, perdóname porque soy un pecador, Señor. Este cuerpo es el pecado y siempre me lleva a hacer lo malo. Perdóname en el nombre de Jesucristo. Y de ahí recién empiezo a hablar, a manifestar mis pedidos a Dios. No podemos acercarnos a Dios porque somos pecadores y no reconocemos que tenemos pecado, que hemos pecado. Entonces esas personas que salen grabando videos de frente diciendo: no cortes, voy a orar por ti, están practicando el pecado. Porque acá el Señor dijo bien claro: primero para acercarse a Él tenía que reconocer que era pecador. Este fue justificado. Y aquel que no de frente habló con Dios sin reconocer que era pecador, estaba orgulloso y soberbio, confiaba en sí mismo, dice, y lo más triste, oraba para él mismo, dice el Señor. Aquel hombre y mujer que cuelga videos de frente hablando con Dios sin reconocer que es pecador, porque su cuerpo es el pecado y siempre hace lo malo, entonces el Señor dice que estás orando para ti mismo. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces Pablo dijo: miserable de mí, este cuerpo está vendido al pecado. Y tenemos que, para orar a Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores primero para hablar con Dios. Alabado sea el Señor. Número 2, nosotros como seres humanos también dice que, y si decimos que no hemos pecado, primera de Juan, vamos a volver. Capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También le fallamos. Acá está la diferencia. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Yo también le fallo. Humanamente a veces me molesto, a veces pienso mal, a veces hago algo en contra de Dios y nadie se da cuenta, pero Dios sí. Él conoce la intención de mi corazón. Entonces yo reconozco a Dios: Señor, perdóname porque he pensado mal, he hablado mal. Señor, he hecho esto, perdóname en el nombre de Jesús. Yo me arrepiento y me aparto. Reconozco que he pecado. El cuerpo es el pecado, una cosa. Si decimos que no tenemos pecado, también mentimos. Si decimos que hemos pecado, estamos haciendo lo correcto. Si confesamos nuestros pecados. ¿Por qué dice pecados? Porque el cuerpo humano es el pecado y porque siempre le fallamos de vez en cuando. No en lo mismo, en diferentes cosas, en diferentes áreas. No practicamos el pecado. Un pecado no lo practicamos. No tenemos un hábito de vida para estar haciendo lo mismo, el pecado en contra de Dios. Pecamos en diferentes cosas y no es lo mismo. Por eso dice que tenemos que confesarlo. Por eso Pedro dice que con dificultad el justo se salva. Primera de Juan capítulo 2, mire qué dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está diciendo no pequemos. Y si alguno hubiera pecado, ojo, no es todos los días, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el justo. No pequéis. El apóstol Juan dijo: hijitos míos, no pequéis. ¿Acaso dice sigue pecando como esos pastores que dicen sigue pecando nomás, te caíste, levántate, Dios te perdona y sigue orando ahí y sigue haciendo lo que Dios dice? No, Dios nos ama a todos, sigue pecando. Nunca le dice que Dios no oye a los pecadores que practican el pecado, que es un hábito de vida en estar pecando en contra de Dios en lo mismo todos los días. No pequéis, dice, pero si alguno, ojo, no dice todos, si alguno peca, abogado tenemos. Tenemos que confesarle al Señor que hemos pecado y decirle que somos pecadores porque este cuerpo es el pecado. Y este cuerpo, como es el pecado, tiene la tendencia a llevarnos a pecar. Por eso que tenemos que confesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orad sin cesar. Oiga, sin cesar quiere decir, es como que usted respire. Si usted no respira sin cesar, usted se asfixia y muere. Nosotros, para tener vida espiritual, también tenemos que orar sin cesar, porque estamos en este cuerpo humano que peca, que le tiene la tendencia a buscar lo malo, y cuando le fallamos tenemos que pedir en cada momento que pecamos: Señor, perdóname en el nombre de Jesús, porque pequé contra ti, lávame con tu sangre.
Pero confesamos y nos apartamos, no practicamos el pecado. Proverbios 28:13. Si no, no alcanzamos la misericordia de Dios. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué cree que no alcanza misericordia, hombre y mujer, que a usted le gusta practicar el pecado? Que pide perdón y sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo. Nunca va a alcanzar misericordia. La misericordia es aquel que pide perdón, lo confiesa y se aparta. Se aparta. No sigue en ese hábito de practicar ese mismo pecado, ese mismo pecado, ese mismo pecado. Porque no va a alcanzar misericordia. Si no, la ira de Dios va a estar sobre usted, hombre y mujer. ¿Quiere saber dónde lo dice? Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Y perdónenme que es la palabra de mi Señor. No estoy hablando yo, está hablando el Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 al versículo 11. Alabado sea el Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Ojo, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Con quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Un ratito ahí. Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es fiel, Él guarda, tiene misericordia a aquellos que lo aman. Juan 14:21 dijo, el que tiene mis mandamientos se los guarda, ese es el que me ama. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que obedece a la palabra, ama al Señor. ¿De qué vale que diga que ama al Señor y usted sigue practicando el pecado? Tienen hábito de vida de estar haciendo lo malo en eso mismo. No ama a Dios, no está guardando su palabra, porque Él dice que no debemos practicar el pecado. Sí pecamos, confesamos y nos apartamos, pero si usted no quiere apartarse de ese mismo pecado, usted no ama a Dios y no guarda su palabra. ¿Y qué dice? Versículo 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. No lo digo yo, le estoy leyendo la santa palabra, que Él guarda el pacto y la misericordia. Él es fiel con aquellos que le aman y no practican el pecado. Lo confiesan y se apartan para alcanzar su misericordia. Pero si usted tiene hábito de vida de practicar el mismo pecado, seguir haciendo lo mismo, rebelándose en contra de Dios, sabiendo que Dios no le gusta, Él le va a dar el pago en persona, porque usted lo aborrece y le odia, dice. Por eso nosotros no practicamos el pecado. Es una diferencia bien grande el practicar el pecado, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Porque yo le voy a decir por qué Dios no quiere que practiquemos el pecado. Porque la Biblia dice que cuando nos hemos arrepentido y convertido, le hemos entregado nuestra vida, Él nos ha sellado, nos ha engendrado. Ahora nos llama a tener comunión con Jesucristo. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. ¿Por qué no Dios no quiere que practiquemos el pecado? Alabado sea el Señor. Usted tiene que saber por qué Dios no le agrada que usted practique el pecado. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados todos a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Jesús es santo, Él no tiene pecado. ¿Cómo usted va a decir que usted tiene comunión con Él y usted sigue practicando el pecado? Le gusta tomar, le gusta bailar, fornicar, adulterar, le gusta hablar lisuras, no soporta, no perdona, le gusta el dinero, ama las fiestas, ama la música del mundo, ama todo lo del mundo. No puede tener comunión con mi Señor. Él es santo, bendito sea Dios. Por eso dice de que en Él no hay pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. En Él no hay pecado. Si usted dice que tiene comunión con el Señor, entonces no está en comunión con el Señor, porque en Él no hay pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 al versículo 8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Él apareció en nuestras vidas y nos limpió de todo lo malo. Y ahora que tenemos comunión con Él, Él no quiere que practiquemos el pecado, porque en Él no hay pecado. Por eso dice que con dificultad nos salvamos, porque tenemos que reconocer que le fallamos. Señor, perdóname, yo me arrepiento y me aparto. Y Él con su poder no va a permitir que yo practique el pecado, siempre y cuando lo ame y guarde sus mandamientos. En Él no hay pecado. ¿Cómo va a tener comunión con Él si Él no peca? Alabado sea el Señor. Puede fallarle y pide perdón y se arrepiente y se aparta, pero no siga viviendo, practicando ese pecado, porque no va a tener comunión con Él.
Todo aquel, versículo 6, todo aquel que permanece en Él, si dices que estás con Él todos los días, no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido a Dios, a Jesús. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Usted no conoce ni lo ha visto. ¿Y por qué dice que no le hemos visto? ¿Por qué? Segunda de Corintios 3:18. Porque todos nosotros, a cara descubierta como un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Usted va reflejando la vida de Cristo. ¿Cómo usted va a ver que si usted practica el pecado nunca va a estar con usted? Usted no va a reflejar a Cristo. Porque Cristo nunca va a formar su vida espiritual si usted le gusta practicar y tiene hábito de practicar el pecado. Él sabe quién peca y le falla y pide perdón y se aparta. Y después peca en otra cosa y pide perdón y se aparta. Por eso la oración sin cesar para reconocer que le fallamos, pero no practicamos el mismo pecado. Porque en Él no hay pecado, bendito sea el Señor. No lo ha visto ni no lo conoce, peor. ¿Cómo? No se trata de conocer las Escrituras, porque si usted conociera al Señor en las Escrituras, no estaría practicando el pecado. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. Ya leímos al principio, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El justo con dificultad se salva. 1 Pedro 4:18, lo hemos leído. Nadie os engañe, el que hace justicia, el que obedece a Dios, ¿qué dice? Es justo, como Él es justo. Ahí está. El que practica el pecado, versículo 8, es del diablo. Si tú practicas, tienes hábito de practicar un mismo pecado, oiga, no tienes comunión con el Señor y no permaneces con Él, porque no has visto ni has conocido al Señor Jesucristo. Porque el que es justo, el que obedece, se aparta del pecado, tiene comunión y permanece en Él. Bendito sea el Señor. Pero si tú practicas el pecado, entonces tú le perteneces al diablo, bendito sea el Señor. Y no conoces al Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Mire que dice aquel que le gusta practicar el pecado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si conoces a Jesús, entonces, ¿por qué lo conoces? Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y un mandato es que no practiques el pecado, confiésalo y apártate para que alcance misericordia. Si es que dices que lo conoces, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si tú estás practicando el pecado, tú no conoces al Señor Jesucristo. Tú no lo has visto, nunca lo verás en tu rostro, en tu vida, en tu familia y en mucha gente que sí conoce al Señor porque Cristo va a vivir en su vida y va a reflejar la vida de Cristo. Pero si tú practicas el pecado, tú no lo conoces y nunca lo vas a ver en ti, ni en tu familia, ni en nadie. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él no peca. Y la simiente que está en nosotros no nos permite pecar. ¿Por qué? Él sabe quién lo ama y quién no lo ama. Bendito y alabado sea el Señor. Él sabe. Por eso dice la palabra que nosotros no practicamos el pecado. Y si alguno practica el pecado, el rostro del Señor está en contra de él. Pero si alguno es justo, obedece al Señor, es temeroso de Dios, está siempre reconociendo que falla y se aparta y se aparta y se aparta, eso sí le agrada al Señor, porque se aparta de todo lo malo y ve días buenos. Ahí le escucha el Señor. Mire que dice 1 Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Alabado sea el Señor. Versículo 10 al versículo 13. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10 al versículo 13. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, escucha, refrene su lengua del mal. A ti que te gusta hablar lisuras, jergas, te gusta ofender, lastimar. Y sus labios no hablen engaño, no mientas, no practiques el pecado. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz. No estás discutiendo y peleando y buscando siempre rencor con la gente. Síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, aquellos que están haciendo eso. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquellos que tienen temor a Dios y obedecen a Dios todos los días. Viven en justicia. Piden perdón y se apartan. No cometen, no hacen un hábito de vida en un pecado. No practican el pecado. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra
en contra de aquellos que hacen el mal, aquellos que les gusta practicar el pecado y que siguen viviendo en inmundicia, les gusta hacer lo malo y así quieren orar a Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Dice, si vosotros seguís el bien, ¿quién podrá meterse con un hombre y una mujer que no practica el pecado y que siempre hace el bien? Es un hacedor de la palabra, es un hombre y una mujer que escucha y obedece y se aparta de todo lo malo. Va a haber días buenos. Su labio no habla engaño, no habla maldad, no habla lisura, no ofende, busca la paz, siempre la sigue. Entonces ese hombre, esa mujer, agrada a Dios porque es justo. Y dice que los ojos del Señor y sus oídos están atentos a ese hombre, esa mujer, que tiene temor y obedece a todo lo que Él dice. Pero si tú sigues practicando el pecado, hablas de Dios y te gusta practicar el mismo pecado, sea fornicar, adulterar, mentir, hablar lisura, avaricia al dinero, o cualquier fornicar, adulterar, mentir, pelear, discutir, no buscar la paz, cualquier pecado que tú leas en la Biblia y a ti te guste vivir de esa manera, en contra de lo que Dios dice, el rostro del Señor está en contra de ti y Dios no te va a oír. Así que si tú te quieres acercar a hablar a Dios de frente, en el internet, en el YouTube, en el WhatsApp, en la calle, de frente quieres orar sin reconocer que eres un pecador, Dios dice, estás practicando el pecado. Tenemos que acercarnos a Dios de la manera que Él nos manda. Para orar a Dios hay un modelo que Dios nos manda. Primero reconocemos que somos pecadores porque el cuerpo humano es el pecado y tiene la tendencia a hacernos pecar de vez en cuando, todos los días, algunos que no tienen todavía madurez, y tenemos que, para hablar con Dios, pedirle perdón porque somos pecadores. Y nos apartamos de eso y seguimos adelante obedeciendo, escuchando y con temor a Dios para algún día tener la vida eterna. Y Él va a oír nuestras oraciones. Pero si tú sigues practicando el pecado, tienes el hábito de vida de hacer lo mismo, ir en contra de un pecado, de lo que el Señor prohíbe, entonces Dios no oye a los pecadores. Y si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vamos a orar para que Dios nos haya hablado al corazón y esta palabra dé su fruto. Padre mío, Dios Todopoderoso, gracias una vez más por tu palabra y por tu presencia. Y perdona, Señor, si hay algún alma en todo el mundo, en cualquier lugar donde escuche este mensaje, si está haciendo lo malo, Señor, toca su corazón, convence al alma, Señor, que tú no aceptas la oración de alguien que está viviendo en practicar el pecado, alguien que tiene el hábito de estar haciendo lo malo delante de ti toda la vida, no lo reconoce, no se aparta. Ten misericordia, Señor. Convéncele de pecado. Tú eres el único que puede convencer de pecado. Tú eres el único que puede exhortar, reprender con toda paciencia y doctrina en la vida de un hombre. Señor, haz tu voluntad en cada hombre, en cada mujer, donde quiere que haya un alma que quiera saber la verdad, para que tú puedas hablar con él y puedas llevarlo a vivir una vida en el espíritu y no en la carne, Señor. Toca su alma, toca su mente y haz que ese hombre produzca en él el querer como el hacer, porque eres tú el Señor que pone el querer como el hacer. Por eso nos ponemos en tus manos una vez más para pedirte que sea tu voluntad sobre cada uno de nosotros en cualquier parte donde escuchen este mensaje y tú los puedas llevar a que dé fruto en su tiempo, Señor. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.